serie en la carta a los Hebreos y hoy vamos a ver esto que es resplandor, redentor y rey. Resplandor, redentor y rey. Y el mapa va a ser sencillo porque el título es el mapa. Primero veremos el resplandor. ¿Quién es Jesús realmente? Ese es lo primero que veremos. Luego veremos el redentor y veremos esto, ¿qué ha hecho por mí y por qué importa hoy? Y luego veremos a Jesús como rey, ¿dónde está ahora y qué significa para mi vida? Así que he tratado de ser lo más intuitivo posible y el título es el mapa. Y el texto que vamos a leer es Hebreos 1, la segunda parte de Hebreos 1:2 y todo el versículo 3. Y les pido porfa si nos podemos poner de pie para poder leer la palabra. Ahí va a aparecer en pantalla el texto. Leemos juntos. Dice así: a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza, y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Oremos. Señor, háblanos. Dios, te pedimos que por medio de tu palabra que has inspirado, que has revelado, nos ilumines y nos muestres lo que tú quieres decir aquí, Señor. Que no sea palabra de hombre, sino sea palabra divina, transformando nuestras convicciones, nuestros pensamientos, y que puedas quitar esa venda, Padre, que nos impide ver la grandeza de tu majestad, lo glorioso que eres, y poder entender qué es el Evangelio y cómo eso afecta todo en nuestras vidas. Quita eso, Padre, quita toda distracción, todo paradigma que nos aparte de tu verdad, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén. Pueden sentarse, familia, gracias. Antes de seguir, me gustaría saber si alguien nos visita por primera o segunda vez. Solo alza tu mano, nada más te queremos saludar. No va a pasar nada raro, alza tu mano. Bienvenidos acá, bienvenidos. Qué bueno que están aquí, gracias a Dios. Gracias a Dios. Resplandor, redentor y rey. Hoy veremos a Jesús y mi anhelo es que el Señor, Dios, pueda mostrarte la grandeza de Jesús, y que si en tu mente la imagen o lo que representa a Jesús es algo mucho menor de lo que realmente es, hoy cambie eso. Y para empezar te quiero enseñar. ¿Alguien conoce a Alex el León? Tremendo personaje, ¿no? Puro cine gourmet te comparto aquí, ¿eh? Algunos me dicen, ¿qué película va a recomendar hoy, pastor? Mira, no es intencional, ha coincidido que últimamente lo he hecho. Pero si no has visto Madagascar, no sé qué ves, son lo máximo. Y bueno, te quiero mostrar porque Alex es un león que está en el zoológico de Nueva York y es un león domesticado, pero aparte es el peor león de todos los leones que puede haber, porque él no conoce la vida salvaje. Entonces básicamente lo que hace Alex el león es hacer un show, y se para y hace unos movimientos así como que ruge y es súper ridículo, y baila aparte, hace su show y todos los niños, ¡guau! Alex el León. Entonces la película trata de que un día pues ellos se van y se pierden, o más bien se huyen y se van a Madagascar, a territorio salvaje, y algo empieza a ocurrir ahí con Alex porque está por primera vez en su territorio, y entonces ahí lo presentan como si estuviera en el zoológico, como el rey de la selva, y empieza a pasar eso. Pero para mejor te pongo, estás a punto de ver dos de los mejores minutos en la historia del cine, ¿sí? Bueno. ¡Primates y primatas! ¡La jungla les quiere presentar al rey! ¡Es el león! ¡Don Mayor, macacos! ¿Por qué lloraban? Si es un rey, ¿dónde está su corona? Yo tengo la real, real de verdad y no la pirata. Y está en mi cabeza. ¿La tengo aquí o no la tengo aquí? ¡El rugido, campeón, el rugido!
¡Wow! ¡Eso jamás lo había escuchado, Alexi! ¡Alójate, hermano! ¡Eso es! ¡Hagan la ola! ¡Ah! Disculpa. Estás mordiéndome una pompa. ¿No es cierto? ¡Claro que sí! Alex, ¿qué estás ¡Me haciendo? estaba mordiendo la pompa! No, no es cierto. ¡Alex! ¡Alex! Esa es mi presa. Mía. Alex hambre. Alex comer. ¿Por qué te muestro? Me encanta que a muchos dirían, pastor, mejor ponga la película y no predique, ¿no? Quiero ver qué sigue. Ya tienes tarea para tu casa. Pero lo interesante es esto. Chécate cómo dicen, ¿por qué lo presentan como el rey si no transmiten, no imponen? Y si ves cuando ruge, la gente dice, órale. Hasta sus amigos, que lo habían visto siempre siendo pues un showman nada más, se sacan de onda. Y luego empieza a ser lo que realmente es un león que come y que devora animales, que está muy por encima de la cadena alimenticia, que es el rey de la selva, y empieza a rugir y empieza a ser salvaje, y entonces todos empiezan a tenerle miedo, porque por primera vez Alex está mostrando su verdadera naturaleza, que es temible, que no te puedes meter con él porque te podría devorar. Y pensaba, ¿y por qué nos enseña de Alex? Bueno, porque eso es lo que hemos hecho nosotros con Jesús en nuestra cultura. Hemos domesticado a Jesús. La iglesia en Occidente, y te digo siempre la iglesia en Occidente porque acá pasan muchas cosas que no necesariamente pasan en otros lados, pero la iglesia en Occidente ha hecho esto, ha formado una imagen de Jesús como si fuera un Jesús de juguete, un Jesús pequeño, un Jesús manejable, un Jesús decorativo, un Jesús opcional. ¿Sabes? No necesariamente se le ha negado, porque no hacemos eso. La iglesia, en Occidente en general se cree en Dios y se cree en Jesús. Más bien hemos creado una idea acerca de Jesús que lo vuelve un Jesús bastante pequeño, como un accesorio dentro de la iglesia. En muchos lugares es un profeta más, es un consejero, otros lo ponen como un corredentor, o sea, no es el único camino, sino hay otros. Y te voy a decir cuál es el problema de esto. Cuando Jesús se vuelve pequeño, su gloria deja de asombrarnos, su obra deja de ser suficiente, deja de imponernos, no nos produce respeto y honra. No pensamos que Él realmente pueda estar gobernando sobre nuestras vidas y por lo tanto no nos sometemos al señorío de Cristo. Un Jesús pequeño produce cristianos pequeños.
una fe frágil, una fe débil. Nos podemos permitir decirle que no. Nos permitimos eso. Decimos que no todo el tiempo a Jesús. Y esto es porque no creemos que Jesús sea tan glorioso, tan grandioso, tan relevante y tan importante como realmente es. Gran parte o la mayoría o quizá todo pecado surge precisamente de una ignorancia o de alejarnos de la realidad de lo que es Jesús, porque no creemos que Jesús nos esté viendo, no creemos que Jesús esté ahí, no creemos que Jesús se vaya a enojar. Pero al revés, cuando estamos en pecados, no creemos que Jesús realmente pueda perdonar, pueda salvar, pueda restaurar. Entonces, aunque la cultura nos muestra esto acerca de Jesús, un Jesús cultural, un Jesús adaptado a ideologías económicas. En Estados Unidos Jesús es un político, por ejemplo. La política lo usa como bandera y como instrumento. En Latinoamérica se le ha usado también de la misma manera, como gurú, como una representación y así sucesivamente. Pero no, Hebreos no nos presenta a un Jesús domesticado que podamos tener encerrado y que podamos decirle qué hacer y cómo va a funcionar Él en nuestra vida. Nos presenta a un rey al que te rindes. Jesús es un rey al que te rindes. El Jesús de la Biblia es un rey al que te rindes. Eso debería cambiar todo, porque si no es un profeta más, si no es un líder espiritual más, si no es un maestro moral nada más, si Él es el resplandor, si Él es el redentor, si Él es el rey, si eso es verdad, tu vida debe ser diferente. Mira, Él es el resplandor. ¿Quién es Jesús realmente? El resplandor. ¿Qué es resplandor? Mira, esto de resplandor implica emanación, como el sol y su luz. No puedes separar el uno del otro. No es como un espejo refleja la luz o como la luna refleja la luz del sol. No, es el sol y su propia luz. Esto es el resplandor. Es la expresión exacta de su naturaleza. Se le conoce como la impronta exacta. Y ahorita vas a ver qué es eso. Es lo que dice el texto. Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza. Y aquí usa un concepto, el de carácter, y usa el de la impronta exacta para mostrar, porque es lo que se veía con los sellos. Tú vas a ver ahí la imagen de un sello. Y lo que está aquí, lo que el sello transmite, lo que el sello marca, es exactamente la imagen que tiene el sello. Es el concepto que está usando. Está usando una palabra griega que es carácter, que se usaba para describir la impresión exacta que dejaba un sello sobre la cera. No era parecido, no era similar, no era aproximado, es exacto. Entonces lo que está diciendo Hebreos, lo que está diciendo esta carta de la Biblia es que no es que Jesús se parece a Dios, sino que comparte la misma naturaleza. Y está diciendo algo que es súper radical para una audiencia judía monoteísta. Está diciendo: el Hijo no es un intermediario creado, es plenamente Dios. Y esta es una de las verdades cristianas más densas, si queremos verlo así. Es la idea de la Trinidad, que Dios es uno en esencia es Dios, en personas es tres: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y en general muchas religiones niegan la Trinidad porque no le quieren dar a Jesús y no le quieren atribuir a Jesús la naturaleza exacta, plena de que Él es Dios mismo. Incluso hay grupos de la iglesia evangélica cristiana que dicen que Jesús es una forma en la que Dios se presenta, no una persona plena,
sino una forma en la que Dios se presenta negando la Trinidad, y eso es herejía. Eso es un menosprecio a la naturaleza de Jesús y una ignorancia de lo que estamos leyendo aquí mismo. Pero te leo como Colosenses, lo leímos la semana anterior, y aquí lo dice de una manera muy bonita, y te lo voy a leer en la NTV. Dice: Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Vamos a repetir eso porque creo que esa frase vale oro. Lo repetimos: Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Piensa en eso. A Dios nadie le ha visto, pero quien ha visto a Cristo ha visto a Dios. Él ya existía antes de que las cosas fueran creadas. O sea, Él no es creación. Él ya existía. Es decir, Él es eterno. Y es supremo sobre toda la creación. Está por encima, no es parte de la creación. Trasciende la creación porque ya existía desde antes. ¿Por qué? Dice el 16, porque por medio de Él Dios creó todo lo que existe en los lugares celestiales y en la tierra. Hizo las cosas que podemos ver y las que no podemos ver, tales como tronos, reinos, gobernantes y autoridades del mundo invisible. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Él ya existía antes de todas las cosas y mantiene unida toda la creación. Cristo también es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo. Él es el principio, es supremo sobre todos los que se levantan de los muertos. Así que Él es el primero en todo. ¿Por qué? Pues a Dios en toda su plenitud le agradó vivir en Cristo. Es decir, toda la plenitud de Dios está en Cristo. Cristo no es una parte de Dios, ni una forma de Dios, ni tiene cosas de Dios. Él es Dios plenamente. Y por medio de Él reconcilió consigo todas las cosas, hizo la paz con todo lo que existe en el cielo y en la tierra por medio de la sangre de Cristo en la cruz. Y amo que Pablo en su corazón pastoral, al escribir esta carta a los Colosenses, dice cómo todo este concepto teológico, ontológico, filosófico, cósmico es relevante para nosotros. Mira, eso los incluye a ustedes, dice, que antes estaban lejos de Dios, eran sus enemigos, estaban separados de Él por sus malos pensamientos y acciones, pero ahora Él los reconcilió consigo mediante la muerte de Cristo en su cuerpo físico. Como resultado los ha trasladado a su propia presencia, y ahora ustedes son santos, libres de culpa, y pueden presentarse delante de Él sin ninguna falta. Es increíble este texto. Lo leí la semana pasada, lo leí hoy, y es wow. Pero mira, ¿quién es Jesús? Él es el resplandor de la gloria de Dios, es la imagen exacta de quién es Dios. Toda la gloria de Dios está en Cristo y es creador. Jesús es el agente activo de la creación, dice Juan 1:3. Sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Cuando miras a Cristo no estás viendo una versión atenuada de Dios, estás viendo la manifestación visible del Dios invisible. No necesitas imaginar cómo es Dios, no necesitas especular de cómo podría ser Dios o cómo actúa Dios o qué piensa Dios. Mira a Jesús, cómo trató a la mujer adúltera, cómo trató a un ladrón como Zaqueo, cómo trataba a traicioneros como sus amigos que lo traicionaron. Mira a Jesús, era hospitalario, era amoroso, comía con pecadores, perdonaba. ¿Quieres saber cómo es Dios? Mira a Jesús. ¿Qué pensará Dios? Mira a Jesús. Él nos mostró un camino, practicó un camino, habló, dijo cosas. Es la revelación de Dios. Muchas religiones dicen que Dios es incognoscible. Es decir, no hay forma de acceder al conocimiento de quién es realmente Dios. Pero Hebreos dice, Dios es visible en Cristo. Y nos dejó, y hay 1,000,000 de cosas que vamos a ignorar, ¿sabes? Cosas que no necesitamos saber,
Pero las cosas que necesitamos y todo lo necesario para la vida y la piedad ha sido revelado y ha sido mostrado y se nos ha dado en Cristo Jesús. Esto es como cuando vas en un avión, ¿no? Y vas arriba de las nubes y ves el sol y te entra la luz y se ve hermoso, pero por otra parte te molesta. Y tú dirías, me encantaría poder ver el sol o tener eso sin que me afecte su luz. Pero sería imposible decir que amas el sol, pero no su luz. Pero que odias su luz. No lo puedes separar. Vienen juntos. No hay forma de decir yo creo en Dios, pero no en Jesús. Sí hay forma porque lo decimos, pero teológicamente es imposible porque Jesús es Dios. No puedes abrazar al Padre y rechazar al Hijo. Entonces, si Él es quien dice ser, y esa es una decisión que tú tienes que tomar, si realmente piensas que Él es quien dice ser. Si Él es lo que aquí dice ser, entonces estamos de acuerdo que no puedes ignorarlo, no puedes domesticarlo, no puedes ponerlo en segundo plano, porque tu Salvador es el sustentador del cosmos. Él sustenta todo. Él es todo esto. Él sostiene todas las cosas por la palabra de su poder, dice el texto. Y si Cristo es el creador de todo y el que sustenta todo, entonces no solo creó el universo, sino creó las leyes que lo sostienen y sostiene esas leyes mientras tú respiras. Esto se le conoce como el ajuste fino. El universo tiene un ajuste fino, un porcentaje exacto de gravedad, distancias exactas, perfectas de la Tierra con otros planetas, de la Luna, del Sol, que si se moviera no podría sostenerse la vida. La cantidad que necesitamos de oxígenos, las moléculas, el ADN, todo eso es uno de los argumentos a favor de la existencia de Dios, el argumento del diseño. Te dicen, es que hay tantas variables que fueron ajustadas tan finamente que no puede no haber algo que trascienda que lo diseñó así. Él sostiene esas leyes mientras estás respirando. Y piensa cómo sería tu corazón. Si esto es verdad, eso significa que tu existencia no es autónoma ni un solo segundo. Tu próximo latido no es automático, es sostenido. Y has tenido varios desde que empecé a decir esto. Eso hace que adorarle ya no sea tan opcional, ¿no? Todo lo que te mantiene y te sostiene y te tiene aquí depende de su mano. Porque Él sostiene todo. Pero no solo eso. No solo es el resplandor de la gloria de Dios con todo lo que eso significa, sino que es redentor. Porque no solamente es saber quién es Jesús y verlo, sino qué ha hecho por ti y por mí, y por qué eso importa hoy. Y te quiero mostrar esa famosa pintura, el Agnus Dei. Es un cordero vivo, es una obra maestra que presentaba un cordero vivo con las patas atadas, tumbado sobre una mesa gris, y eso simbolizaba el sacrificio de Cristo. Fue hecha hace varios siglos. ¿Y por qué te la traigo aquí? Bueno, dice Hebreos 1:3, después de llevar a cabo la purificación de los pecados, leímos al inicio. Colosenses 1:13 y 14 dice, pues Él nos rescató de la oscuridad y nos trasladó al reino de su Hijo amado, quien compró nuestra libertad y perdonó nuestros pecados. El creador del universo, el resplandor de la gloria de Dios, el que sostiene todo con la palabra de su poder, hizo algo. Compró nuestra libertad.
pagó nuestra deuda, derramó el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, derramó su sangre para purificarnos de nuestros pecados. La pregunta que te deberías estar haciendo es, ¿y por qué a mí? Si soy un desastre. ¿Y por qué a mí? Que soy, como decía el científico Carl Sagan, soy polvo de estrellas. Si soy polvo, no es por ti, es por Él. Porque en la naturaleza misma de Dios está el amor, la gracia, la misericordia, el perdón. Y para Él expresar toda la gloria de su naturaleza, no solo podía expresar su ira, su juicio y su santidad, sino también su amor, su perdón, su misericordia. Y gracias a ese amor, nosotros podemos mirarnos y decir, aquí estamos nosotros. En el contexto judío de los lectores originales, la impureza impedía acercarse a Dios. El pecado contaminaba. Tú no podías estar impuro y acercarte al altar, al templo. Habían leyes de impureza que no podías pasar. Y Hebreos está diciendo, y ellos están escuchando esto, Jesús hizo lo que los sacrificios repetidos nunca pudieron hacer de manera definitiva. Lo que está haciendo aquí el autor de Hebreos y Dios al mostrarse a este pueblo, a esta iglesia, es diciéndoles lo que la religión no ha logrado en todo este tiempo, Cristo lo logró, que es la purificación de tus pecados. Justo hoy en la mañana, en mi tiempo con Dios, leía Hebreos 9 y dije, este texto tiene que ir aquí. Porque empieza a hablar del templo. Y más adelante, en unos meses, estaremos ahí en ese texto. Y es maravilloso porque es como que el autor te lleva y te empieza a decir cómo era el templo y cómo era el altar. Y te empieza a describir este lugar que era el medio por el cual un judío tenía acceso a Dios y al perdón de pecados. ¿Qué tenía que hacer un judío? Bueno, a través de un sacerdote, un sumo sacerdote. Este sacerdote, como era pecador, primero tenía que ofrecer sacrificio por él mismo y luego, una vez al año, sacrificios por todo el pueblo y obtenías perdón de pecados. Pero si la vida es normal, como es normal para nosotros, tu primer pecado lo haces saliendo de aquí de la iglesia, ¿no? Sales hacia el tiro y ya, en media hora ya volviste a pecar. Y te tendrías que esperar otro año, mijo. No te duró mucho. La culpa sigue en ti. Tú pensaste que con ir a la iglesia todo se iba a resolver. Y entonces es donde el autor empieza a hablar de lo que hace la diferencia con Cristo. Porque empieza a decir, todo eso ceremonial, todo ese ritualismo, todas esas formas de acercarse a Dios religiosamente, toda esa espiritualidad, no funcionaron. Pero Cristo sí, Cristo es mejor. Imagínense, dice Hebreos 9:14, cuánto más la sangre de Cristo nos purificará la conciencia de acciones pecaminosas para que adoremos al Dios viviente. Pues por el poder del Espíritu Eterno, Cristo se ofreció a sí mismo a Dios como sacrificio perfecto por nuestros pecados. ¿Saben cuál era el problema? Dios creó al ser humano con algo que se llama conciencia. En diferentes áreas se le ha tratado de llamar diferentes formas, pero todos están de acuerdo que hay algo, llamémosle conciencia, que es intangible y que está ahí. Un sentido de la moralidad, un sentido de la culpa, que no se activa cuando te leen un texto bíblico necesariamente. Un niño sabe lo que está bien y lo que está mal
¿Por qué? Porque Dios nos creó y puso en nosotros conciencia. ¿Y cuál es el tema? Que solo Él, acá tenemos un switch en nuestra conciencia, y cuando nuestra conciencia está activa, con culpa, con remordimientos, con pesares, con falta de paz, el único que puede apagar eso es Dios. Es el único que puede apagar. ¿Y qué es lo que hace el ser humano? Busca muchas y múltiples formas de autoayuda, de guía espiritual, de wellness y todas estas cosas para anestesiar la conciencia. Y ya si no le entro a eso, entonces empiezo a consumir cosas que biológicamente apaguen mi cerebro y yo pueda irme a dormir más tranquilo. Y algunos te van a decir, no, es que tienes que perdonarte a ti mismo. No, es que tienes que tener pensamientos positivos, rechazar los pensamientos intrusivos. Y nada de eso funciona. De manera que las alternativas es autoengañarte o de nuevo meterte cosas y apagar tu cerebro. La sangre de Cristo purifica la conciencia. La sangre de Cristo purifica la conciencia. Si tú traes tus pecados a Dios, su sangre, la sangre de ese cordero, limpia tu vida y eres libre, totalmente libre, y ya puedes acercarte a Dios libremente. Piensa en esto. Algunos dicen, no me queda claro cómo eso puede ser. Mira, piensa y que estás lleno de lodo y vienes perdón, y pidiendo perdón, arrepentimiento, y vienes pidiendo ayuda a Dios y empieza su espíritu a lavarte. Y toda esa suciedad, ¿sabes a dónde se va? A la coladera. No se queda en tus manos. Él te está limpiando y toda esa suciedad se está yendo. Miqueas dice, es echado al fondo del mar y nunca me acordaré más de tus pecados, dice Dios. Así corre tu culpa y se va para siempre cuando vienes a Cristo arrepentido. Entonces lo que no está bien es que vivas como si todavía hubiera algo pendiente. Ahora, si lo hay pendiente, naturalmente tu conciencia no va a descansar. Y de verdad, mi anhelo, y lo digo con todo el amor posible, es que si todavía no resuelves tus temas con Dios en arrepentimiento, mi anhelo es que no puedas dormir, mijo, que no tengas paz, que no tengas tranquilidad, que pase lo que pase en tu vida, para que ese dolor, esa conciencia encendida, doble tus rodillas. Porque lo peor que te podría pasar es no resolver tus asuntos con Dios y sentirte a gusto. No, yo prefiero que la pases mal. Y sí, pásala mal hasta que caigas de rodillas. Pero cuando vengas a Él y pidas perdón y confíes en la obra de la cruz y confíes en el perdón de sus pecados, no te permitas vivir en la culpa. ¿Sabes cómo se le llama al diablo como tal, su nombre, qué significa de Satanás? El acusador. Y se le llama el acusador porque es justo en lo que él hace todo el tiempo. Te envía esos dardos que te recuerdan tus pecados, tus faltas, y eso te impide acercarte a Dios. Todos luchamos con eso, Todos luchamos con eso. De manera que cuando vuelves a pecar en algo que antes habías pecado y ya se te había sido perdonado, ¿sabes qué hace Satanás? No solo te acusa por tu pecado, sino que te trae todos los pecados que ya habían sido perdonados y lo pone en el mismo plato. De manera que cuando tú ves tu pecado presente,
no solo ves tu pecado presente, piensas en todo tu pecado del pasado. Y lo que quiere Satanás es que no te acerques al perdón y la gracia de Jesús. ¿Sabes por qué? Porque Satanás sabe que Jesús perdona. Y prefieres tenerte ahí engañado pensando que sigues sucio cuando en realidad ya has sido perdonado. Hebreos 4:16 dice: así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios. Allí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más la necesitemos. ¿Estás consciente de que un niño, si sabe que hizo y la superregó y está mal, o un adolescente, no va a ir y te va a decir: oye, es más, te lo voy a poner a nivel matrimonial. Si tú peleaste con tu mujer ayer, no le dices hoy: oye, es que tengo una salida ahí con unas carnitas asadas con mis amigos, ¿no? Tratas de contentarla primero para no dar de vueltas y tener más o menos la tranquilidad. Si no, te tiembla la voz, mi hijo, por muy macho que te sientas. Así con los niños, si saben que hay algo que hicieron mal, no se acercan confiadamente, no piden. Y así parecemos nosotros a veces con Dios, ¿sabes? No tenemos confianza en acercarnos a su trono. Tim Keller decía que el mismo acceso que tiene un niño pequeño a las 3 de la mañana levantando a su papá para que le dé agua, es el mismo acceso que tenemos nosotros yendo al trono del rey a pedirle por algo. Somos sus hijos. No te acerques entonces temblando, inseguro, temeroso. Si Él te ha perdonado de tus pecados, acércate con confianza y seguridad, porque Él es la purificación de tus pecados. Pero si no has resuelto tus temas con Él, arrepiéntete. Mira qué bendición es haberse perdonado. Entonces Él es el resplandor de la gloria de Dios. Él es Dios mismo, Él es nuestro purificador. Mira que el que sostiene y el que creó el universo es quien también carga tu culpa y paga por tu culpa. Y ahora puedes vivir tranquilo, perdonado, descansado, seguro, sabiendo que Dios está a tu favor, pero es rey. Como tercer punto tenemos que Él es rey. ¿Dónde está ahora y qué significa para mi vida? Mira, dice el texto, te lo leo de nuevo todo: a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien también hizo el universo. Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza, y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, ¿dónde se sentó? A la diestra de la majestad en las alturas. ¿Sabes qué es esto? En el trono. Su majestad. En el mundo antiguo, cuando dice que Él es heredero de todo, dice el texto, a quien constituyó heredero de todas las cosas por medio de quien hizo el universo. En el mundo antiguo el heredero no solo recibía bienes, como es ahora, que normalmente una herencia es nada más recibir bienes. No, en el mundo antiguo no solo era eso. Un heredero recibía autoridad, nombre, posición y dominio. Lo que está diciendo el texto es que Dios le dio a Jesús la autoridad como rey. Le dio la posición del que merece la gloria y la alabanza. El centro de todo. Decir que Jesús es el heredero de todo significa que la historia le pertenece, la creación le pertenece, el juicio le pertenece, el futuro le pertenece, el dominio, el gobierno le pertenece a Él. Él es el rey. Y de nuevo veíamos que sostiene todas las cosas por la palabra de su poder y se sentó a la diestra. De nuevo, no solo creó el universo, sino que lo sostiene. Y piensa en cómo sería Jesús sosteniendo galaxias enteras. La palabra sostiene está en presente continuo. No es que creó y se fue.
gobierna activamente ahora. Él es un Dios trascendente, sí, que está más allá de lo que vemos y creemos. Pero no solo creó y nos dejó a nuestra suerte para que viéramos cómo le íbamos a hacer, sino que Él entiende que hay un montón de áreas donde nosotros los seres humanos nos íbamos a chocar con nuestra realidad tan limitada. Y que hay elementos de los que no tendríamos control. Y gracias a Dios, Él no se ha ido, sino que ha estado participando activamente, gobernando activamente y sosteniendo. Y pensaba en esta idea de que está sentado a la diestra. Y créeme que me puse a ver y dije, ¿será que esto signifique esto? Y leí a padres de la iglesia frases y empecé a analizar cómo podría ser esta imagen y qué podría significar. Y lo que está diciendo el texto es que después de haber efectuado la purificación de los pecados, que eso lo hizo en la cruz, ¿sabes qué hizo el rey? Se fue a sentar. No es como nosotros que estamos así como, Jesús no está así, pues. ¿Qué opinan, ángeles? ¿Qué hacemos con este caso de... Jesús nos anda preguntando, oye, ¿qué onda con el sarampión en México? ¿Quién lo soltó de nuevo? Eso no lo teníamos. No anda así pensando, oye, ¿ya viste lo que pasó allá en el Super Bowl? Sí, no, ¿qué vamos a hacer con eso? Nos están ganando la batalla. No, ¿sabes qué hace él? Está sentado. ¿Alguna vez has escuchado aquí de algún líder esta de Dios sigue en su trono? Eso es exactamente lo que significa. Aunque nosotros podamos ver caos, alarma, este rey no anda caminando de un lado para el otro preocupado. Es un rey que gobierna con autoridad y está tranquilo. De manera que nuestras angustias normalmente provienen porque nosotros estamos llevando el control total de nuestras vidas. Y el que gobierna está sentado porque nadie lo amenaza, porque nadie compite contra él, porque ya venció, porque todo lo que había que hacer para pagar por nuestros pecados ya lo hizo. Y ahora está en su trono. ¿Cómo eso cambiaría tu forma de entender el caos actual de tu vida? Dice que ese rey, por la palabra de su poder, sostiene todo. Aquel que dijo cuando el universo estaba vacío, desordenado y en tinieblas, ¿sabes qué dijo? 3 palabras: sea la luz. ¿Y sabes qué ocurrió? Y fue la luz. Por la palabra de su poder. ¿Te imaginas a Jesús diciendo y dando órdenes y gobernando? Nada sale de su plan, de su control, de su dominio. Él es bueno. Y aun cuando nuestra vida esté caótica y cuando ya no haya nada que hacer, se nos haya salido de las manos y esté fuera de nuestro control, podemos acercarnos confiadamente a su trono de gracia y recibir misericordia de Él y pedirle: ¿me puedes ayudar? Ahora, esto implica también su autoridad. Porque a muchos les encanta la idea de que Cristo me salve y me redima, mas no que me reine. Eso es muy común. Hace unas décadas hubo una gran controversia en la iglesia, en el cristianismo, y es porque empezó a crearse una corriente que decía que podías aceptar a Jesús como Salvador, pero no necesariamente como tu Señor. Y tú dices, esos cristianos se pelean por todo. Pues sí, un poco así.
Pero gracias a Dios, algunos teólogos dijeron, oye, es que eso no tiene sentido. No puedes separar la obra redentora de Cristo de su señorío. ¿Y sabes que su señorío? Que Él gobierna, que Él manda. Porque lo contrario eran cristianos o gente que decía, no, ya me salvó. Gracias Dios por todo lo que hiciste por mí. Pero vivían como querían. No honraban a Dios. No obedecían. No se sometían a su palabra. No hacían lo que Él pedía. Vivían como querían. ¿Por qué? No, es que no es mi Señor. No me manda. Yo me mando solo. Es absurdo, yo lo sé. Pero en la práctica, muchos a veces nos vemos así. Dios es quien me va a resolver, Dios es quien me va a ayudar, porque sí, Él es mucha gracia, mucho perdón, mucha misericordia. Pero no me someto a su señorío. Y eso fue siempre. Te voy a decir algo, Satanás no tiene problemas con que tú creas en Dios. Satanás no anda preocupado creando ateos. Satanás, como es astuto, como una serpiente, su tarea siempre fue hacer que el pueblo de Dios considerara seriamente a Dios sin someterse a Él. Piensa en Génesis 2. A Eva no le negó a Dios, Le dijo, Dios ha dicho esto. Es más, usa lo que Dios dice. Satanás no tiene problemas con que leas tu Biblia, siempre y cuando no la obedezcas. Y distorsiona la palabra de Dios. ¿Ves cómo fue con Jesús? ¿Sabes qué le dijo Jesús? Oísteis que fue dicho. Y empieza a citar de la Biblia. Y lo distorsiona. Entonces, Él no tiene problema con que tengas la idea de que hay un Dios, siempre y cuando no lo reconozcas, confieses y te rindas a Él como Señor. O sea, tú con tu religión, dale. Satanás, el diablo no tiene problema. Mis hijos le dicen el chamuco, le dicen. Yo no sé quién es, yo nunca he dicho la palabra chamuco, pero es el chamuco, papá. Bueno, el chamuco no tiene problemas con que seas un religioso, siempre y cuando no te rindas a Jesús como Señor. Hay un tratado, un libro increíble de C.S. Lewis, un pensador cristiano, que se llama Cartas del Diablo a su sobrino, y la premisa, y espero venderlo bien porque en el primer servicio parecía que estaba recomendando un libro satánico, pero la premisa es que él dice, ¿cómo sería si un demonio le escribiera a otro demonio estrategias para destruir a sus pacientes? Los pacientes son personas. Entonces son cartitas de un demonio experimentado a un demonio ahí jovencito, librazo, librazo. Y bueno, y una de sus primeras cartas, Escrótopo se llama el tío, le explica a Orugario, le dice que no le preocupa demasiado que el paciente vaya a la iglesia. No dice, no te preocupes por eso, está bien que vaya. De hecho, puede ser útil siempre que se quede en lo externo, se enfoque en los defectos de los demás, se distraiga con detalles secundarios y se mantenga en el plano intelectual sin afectar su vida real. Es más, si va a la iglesia hasta peor se puede poner. La idea que plantea es que Satanás busca que la fe se quede en ideas, opiniones o hábitos religiosos sin convertirse en obediencia, humildad y amor genuino. Dice él, mientras la fe sea algo mental, cultural o emocionalmente superficial, el infierno no está en peligro. El problema para Satanás es cuando la verdad se vuelve convicción y la convicción se vuelve obediencia real, rendición real. Entonces el principal peligro ni siquiera es un ateísmo abierto, sino una religión que no transforma. Una vida donde Jesús es un gran recurso domesticado, como veíamos al inicio, pero donde tú puedes seguir siendo el rey de tu propia vida, donde Él no es el Señor. El Señor sigue siendo tú,
Pero como hay 1.000.000 de cosas donde tú no puedes salvarte, sí necesitas un Salvador, pero no quieres dejar que Él gobierne tu vida. Y perdóname, pero no hay forma de tener al Rey sin permitirle que Él gobierne. Mira, si tú has vivido como si Él fuera opcional, quizá no lo dices así, pero si lo vives, arrepiéntete. Dile, perdóname, Dios. Me está cayendo el 20. Y esto puede significar de gente que no conoce a Jesús o gente que lleva mucho tiempo en esto. Si te permites, cada mañana donde Él toca la puerta y está ahí, que Él quiere hablar contigo, pasar tiempo contigo a las 7 de la mañana, y tú dices, y que alguien te diga, oye, ahí tocan, ¿quién es? Es Jesús. Ahorita no tengo tiempo. Tengo mucha chamba ahorita. No he desayunado. Ahorita se me complica, estoy cansado. Oye, pero es el que sustenta, tu corazón late por Él. Él es el Rey, Él es todo. Sí, pero dile que ahorita no, joven, ¿no? Suena absurdo, ¿a poco no? Pero ¿a poco no así vivimos? Arrepiéntete. Él es la purificación por tus pecados, ¿sabes? La sangre de Cristo cubre también esa indiferencia, ese menosprecio. La sangre de Cristo también perdona esto. Pero mira, si tú has estado cansado, luchando, cargando tu propia culpa, en remordimientos, en pesar, en falta de paz, ven al trono de la gracia, acércate confiadamente al trono donde Jesús está dispuesto a perdonarte y a limpiar tu conciencia y decirte, eres libre, eres amado, no debes nada, ya todo se pagó en la cruz. Disfruta el perdón y la gracia. Algunos de ustedes alguna vez se ha pasado un alto, ha dado una vuelta en U donde no debía, se ha estacionado mal en algún sitio, etcétera, etcétera. Alza tu mano si así. Si has manejado lo suficiente, te ha pasado. Y a veces como que, ya sabes, amarillo, oye, te falta 1 kilómetro y está en amarillo, mijo. Sentido común, frénate. Tú eres Toretto, tú vas a cruzar, ¿no? Pero bueno, ya que lo hiciste, te lo permitiste, dijiste no pasa nada. O mira, muchas veces no sabías. Por mi casa pusieron un semáforo hace no tanto. Y al principio mucha gente no sabía ni qué estaba pasando. Pero cuando ves esto por el retrovisor, ¿puedes ponerla del Poli, por favor? Cuando ves esto por el retrovisor, tú ya sabes, ¿no? ¿Qué le dices? ¿A poco no se podía? Es la clásica. Es sentido contrario, así todos los carros pitándote. Es sentido contrario. En rojo se para, no era al revés. No importa si estabas distraído. No siempre es frontal de rebeldía. No eres un anarquista muchas veces. No es que dijiste, me vale, no me importa la sociedad, no me importan las leyes, yo hago lo que quiero. No, a lo mejor ibas distraído, a lo mejor ibas con prisa. Pero cuando ves esas luces ya entendiste algo. No importa si fue intencional o no. Hay una autoridad y hay una regla que yo rompí. Y lo que te quiero decir con esto, mira, la autoridad no deja de ser autoridad porque tú la reconozcas o no. Cristo no es rey porque tú lo aceptas como rey. Él ya es rey. Él ya reina.
Y Él es rey aunque tú no lo reconozcas. La diferencia es que cuando lo reconoces, dejas de vivir huyendo y empiezas a vivir alineado, ordenado, dirigido y con la plena seguridad que el Rey de Reyes está a tu favor y te ama. Pero cuando no, dice Proverbios, el necio corre sin que nadie lo persiga. Cuando no, lo normal es que no te sientas tranquilo, porque estás en rebeldía contra el Rey de Reyes y Señor de Señores, o porque este rey tiene asuntos pendientes contigo. Y la maravillosa noticia es que este rey te invita a resolverlo, y Él pagó el precio de tu falta. Él no es un tirano que te quiere destruir, al contrario, Él hizo todo lo que había que hacer para que tú recibieras perdón. Por eso Filipenses 2 dice esto: por lo tanto Dios lo llevó a un lugar de máximo honor y le dio el nombre que está por encima de todos los demás nombres. Por esto que hizo, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla, dice, en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Así que la pregunta no es si Cristo reinará, la pregunta es si tú te vas a rendir voluntariamente ahora o forzadamente después. Y hoy Jesús está tocando tu puerta y está diciendo: oye, quiero estar contigo. Pero llegará un día en que esa puerta se va a hacer pedazos. ¿Y sabes qué vas a hacer tú? Vas a entender que Él reinaba y te vas a doblar ante Él. Pero será tarde. Será tarde. Piensa en esta imagen de cómo puede verse algunos de ustedes en el trono. Vivimos usurpando un trono que no nos pertenece. Y la realidad es que como reyes somos un desastre. Gobernamos mal, tomamos malas decisiones. Fallamos aquí y allá. Y como fallamos, nos lastimamos y lastimamos a otros. Si Jesús no gobierna tu vida, entonces tú estás sentado en el trono y no eres buen rey. Pero mira, el que sostiene galaxias fue colgado en una cruz. El que mantiene el universo en órbita cargó tu pecado. El que reina no inició tu purificación, sino que la efectuó. Así que te pido algo, piensa en esto seriamente. No reduzcas a Jesús a una parte de tu vida, cuando en realidad Él sostiene tu vida entera. No lo trates como un recurso cuando Él es el rey. No lo trates como una opción cuando Él es el heredero de todo. Si Él es esto que dice ser, heredero de todo, quien sostiene todo, el resplandor de la gloria de Dios, la purificación por tus pecados, el Rey del universo, entonces lo que ocurrió en la cruz es uno de los actos de amor más asombrosos que alguien pueda pensar. Porque yo me conozco y conozco a muchos de ustedes, y ni yo ni tú nos merecíamos ni un ápice, ni un milímetro de su sangre. Pero su amor es enorme. Y en su amor Él quiere que lo veas así como es, glorioso, hermoso. Porque si lo ves así, entonces ya quieres vivir para Él. Entonces empiezas a odiar el pecado y dices: ¿cómo puedo pecar contra Dios? ¿Cómo puedo ser rebelde contra Él? ¿Cómo puedo menospreciar 5 minutos con Él? ¿Cómo puedo menospreciar congregarme, ir a la iglesia? ¿Cómo puedo menospreciar el tiempo de la adoración, donde puedo cantarle y adorarle a Él? Y quieres servirle
y quieres estar con Él. Quieres vivir para su gloria porque entiendes lo maravilloso, lo hermoso, lo glorioso que es Él. Por eso oraba al inicio: Señor, quita la venda de nuestros ojos, permítenos verte como eres, hermoso. Porque si tú crees que Jesús es esto, tu vida no puede ser igual. Tu vida no puede ser igual. Él es digno. Él es digno de todo. Así que oremos. Pero creo que esto es algo que tú tienes que hablar con Él. Así que voy a dejar este tiempo para que tú hables con Él y de ahí te unes con la banda a cantar. ¿De acuerdo? Cierra tus ojos, inclina tu rostro. Si tienes algo que decirle, pedirle perdón, pedirle misericordia, pedirle que te salve, pedirle ayuda, está aquí. Así que habla con Él. Padre, escucha a tu iglesia, escucha sus oraciones, escúchanos, Dios. Te hemos menospreciado, no te hemos honrado, no hemos vivido nuestras vidas de una manera digna de lo que tu grandeza y lo que tu gloria merecen, Señor. Ten misericordia de nosotros, tu iglesia. Ten misericordia y ayúdanos a ver, ayúdanos a comprender cuán grande eres, cuánto amor, cuánta gracia hay en ti, cuánto perdón, cuánta bondad. Revélate como Salvador, revélate como Señor, como un perdonador y fiel Dios, de manera que podamos estar tranquilos, seguros, confiados delante de ti en tu presencia, Dios. Confiadamente, felices de sabernos profundamente amados por el Rey del universo, Padre. Pero si tenemos que levantarnos del trono nosotros que hemos usurpado, danos la gracia para ver y arrepentirnos de ese pecado, Dios, para volvernos vulnerables y clamar por misericordia. A través de lo que nos has hablado hoy, Padre. En el nombre de Jesús oramos.